Trump ha sido baneado, no solo de Twitter, sino también de Facebook. Al cual lo estés escuchando, es la primera vez en la historia que un presidente en funciones de los Estados Unidos es censurado, y lo voy a decir con mayúsculas, censurado de una manera tan flagrante de un medio de difusión. Es muy fuerte, sé que muchos estáis felices porque odiáis a Trump, y estáis como ¡ah, qué divertido! Alguien con opiniones políticas diferentes a la mía siendo censurado. Seguro que esto nunca me va a pasar a mí. Y el meme de Tom apuntando con la escopeta que le da a sí mismo. Aquí el punto no es si estás a favor o en contra de Trump. No. Aquí el punto es ser tan estúpido para pensar que si esto le pasa al presidente de los Estados Unidos por algo que además ni siquiera hizo, tú eres el siguiente estúpido. Por mucho que te creas que no, que tú estás a salvo y que no te va a pasar absolutamente nada. Las redes sociales han alcanzado un nivel de poder que ya no deberían siquiera seguir siendo consideradas empresas privadas. Porque si a ti, por ejemplo, te echan de un restaurante, tienes literalmente millones de restaurantes a los que ir a comer. Pero si a ti te echan de YouTube, por ejemplo, no existe otro YouTube. Sencillamente no existe competencia. Si a ti te echan de Twitter, no existe otro Twitter. Y si a ti te echan de Facebook, no existe otro Facebook. No existe una plataforma que sea la más mínima comparación al monopolio terrible que tienen estas plataformas. Y mucha gente dirá, pero es que Twitter es una empresa privada y puede decir quién entra y quién no. Primero de todo, echarte de Twitter significa echarte de un medio de difusión enorme, gigantesco. Miles de millones de personas que nunca más van a volver a ver tu opinión política. Pero es que aquí viene el punto segundo, y es que Twitter supuestamente se rige por unas normas. Y el motivo por el que han echado a Trump no es por no respetar esas normas, es por riesgo de incitar a la violencia. ¿Qué carajo? Literal, vamos a leerlo. Después de una revisión detallada de los tweets recientes de Donald Trump, cuenta y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. Y es como, todo esto básicamente lo dicen por el reciente asalto al Capitolio, que honestamente, si lo comparamos con las manifestaciones recientes que hubo en los últimos meses en Estados Unidos, es un chiste. Pero es que además, si lo vemos objetivamente tal y como es, Trump nunca incitó a esto, nunca le dijo a la gente que fue al Capitolio, jamás. Y peor, en los tweets que estaba de Trump, que se ven en mis vídeos anteriores, le decía a la gente claramente, iros del Capitolio, no vayáis al Capitolio, respetad a la policía. Y mucha gente dice, no, pero es que Trump se puso a decir lo de las elecciones y eso incita. No, una cosa es que el tipo legalmente ande intentando recurrir algo en lo que no tiene razón, porque aunque sí que pueda el tipo presentar pruebas de cosas sospechosas, no tiene tampoco una prueba sí o sí de decir, no, las elecciones no fueron como son. No, sencillamente no tiene razón. Pero una cosa es decir esto y recurrir legalmente con los medios que tiene capaces para poder hacerlo, y otra cosa es decir que incita a la violencia. Eso es una payasada como una casa. Más aún teniendo en cuenta que el tipo hizo todo lo contrario, que se puso a decirle claramente a la gente y a sus seguidores que se fueran de allá y que se fueran para su casa. Si vamos a hablar de incitación a la violencia en Twitter, para eso tenemos todos los dictadores que tienen cuenta en Twitter. Sin ir más lejos, como gente como este señor que está ricamente verificado en Twitter, esta cuenta está verificada, anda que este señor no ha causado poca violencia, pero ahí sigue en Twitter. U otros también con intento de ser un dictador como Evo Morales, que todos sabéis ya quién es este señor. Pero ¿qué pasa? Que entonces Twitter dice lo siguiente. Twitter dice que dictadores que han causado muertes pueden permanecer en su servicio siempre y cuando cumplan con las reglas. Y dicen que permitir que dictadores violentos puedan difundir sus mensajes en Twitter es un beneficio para el mundo porque promueve el diálogo, dice la compañía. Tal cual lo estáis escuchando. Eso por no hablar de que Twitter también permite las cuentas a los que difunden y tienen en sus países la Ayatollah, que es básicamente la parte más radical del Islam. Todos esos, ¡ey, qué bien! En Twitter nos encantan los dictadores de izquierda. Pero, cuando tenemos al presidente en funciones de los Estados Unidos, que es de derechas, no de la derecha más radical en absoluto, sino simplemente de derechas, entonces vamos a suspenderle por algo que ni siquiera hizo él. Pero mientras tanto, el futuro presidente de los Estados Unidos, que es Joe Biden, mientras el tipo iba difundiendo información falsa en su Twitter para enaltecer a los protestantes de las recientes manifestaciones que causaron auténticos estragos en todo Estados Unidos, no solo en el Capitolio, y a difundir información falsa al Joe Biden y a decir cosas como que había que quitarle dinero a la policía, ¿eso incitación a la violencia? No, para nada, eso incita, no, para nada en absoluto. Y seguimos leyendo. En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que los incumplimientos adicionales de las reglas de Twitter podrían resultar en este mismo curso de acción. Nos basamos en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente. Encima los tipos intentan hacer ver como que lo han hecho por el pueblo. Hemos quitado la cuenta a Trump porque él también tiene que rendir
rendir las cuentas ante el pueblo. ¿Perdón? Pero si literalmente Trump estuvo en contra de lo que hicieron en el Capitolio en todo momento y le dijo a la gente que se fuera para su casa y que respetase a la policía. ¿De qué estás hablando? Si alguien precisamente no ha incitado a la violencia, ha sido precisamente Trump. Dejamos claro desde hace años que estas cuentas no están por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia. Pero es que aquí hay un punto más importante y es que Trump no infringió las reglas. De verdad, se lo están inventando todas las noticias, se lo están inventando muchísimo. El tipo no incitó, al contrario, repito, les dijo a la gente que se fuera para su casa. Pero es que si hablamos de momentos en los que Trump sí que podemos considerar que a lo mejor incitó a algún tipo de problemas, podemos ir, por ejemplo, a antes de cuando tuvo su reunión con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. En ese momento, os recuerdo, ahí sí que se podría decir que Trump estaba incitando a algo, porque estaba haciendo amenazas nucleares, diciendo que tenía un botón muy grande en su mesa, refiriéndose a que iba a lanzar una bomba al dictador de Corea del Norte. Ahí sí que podemos decir que el tipo estaba haciendo algo. Pero no, en ese momento Twitter no consideró que había que eliminar la cuenta Trump. Sin embargo, ahora sí que lo considera. ¿Y por qué? Porque dentro de 13 días, Trump ya no va a ser presidente en funciones de Estados Unidos. Y esto refiere a un problema mucho más importante y mucho más grave en general. Y es lo que yo llamo la dictadura de las redes sociales. Como os dije en mi anterior vídeo, California, me he puesto esta camiseta California específicamente para eso, es el estado más progresista de todos Estados Unidos. Más del 80% de personas allá votan por la izquierda. Y todas estas redes sociales están basadas precisamente en este estado. Con lo cual, ¿qué sucede? Que la mayoría de sus integrantes son progresistas y sus informaciones repercuten en el mundo entero. Porque aunque vivas en Rusia, lo más probable es que estés usando Twitter, y Twitter es una empresa estadounidense, específicamente de California, con sus visiones políticas que ponen sí o sí sobre la población, independientemente de que sean Estados Unidos o no. Y así es como tenemos cosas como, por ejemplo, este reportaje de Incógnito donde mostraban cómo el equipo de moderación de Facebook eliminaba lo que les daba la gana. Escuchad. Aquí uno de los moderadores de Facebook dice claramente que filtran el tipo de contenido que les da la gana, el tipo de contenido político que a ellos no les interesa porque no les gusta especialmente. Pero ahora se pone peor. Facebook es una compañía muy progresista que es muy anti-Trump. Fijaos, esto es una conversación grabada a una de las moderadoras de contenido de Facebook. Le pregunta, si ves un post de un conservador, simplemente lo eliminas, ¿verdad? Sí, no me importa absolutamente nada, lo elimino. Y dice otro moderador, debemos sacar al cheto, es decir, a Trump, porque se refiere a Trump como el cheto, porque es como naranja el tipo, fuera de la oficina, es decir, fuera del poder. Y esto es uno de los managers de Facebook, ¿vale? Increíble. Y una de estas tipas que hacía contenido de moderación en Facebook dijo específicamente, si alguien lleva un gorro a favor de Trump, lo voy a eliminar por terrorismo. No te lo pierdas. Esto todo lo expuso este tipo que trabajaba en Facebook y se saltó por completo el contrato de confidencialidad para exponer lo que estaban haciendo detrás en Facebook. Muy fuerte, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de cosas de los conservadores. Sabéis que soy cero religioso. Sabéis que cosas de mí, como por ejemplo estoy a favor del aborto. Pero hay una cosa que es tal cual, y es que la izquierda en el mundo moderno, en el mundo de las redes sociales, es mucho más censuradora, mucho más inquisidora que muchas veces la derecha. Y sabéis que me he metido muchas veces con la derecha y que también he dicho que muchos de ellos son exactamente iguales que la extrema izquierda. Pero el problema principal que nos encontramos a día de hoy es que las redes sociales están siendo gobernadas por la izquierda más radical, hasta puntos de, como Twitter, alcanzar a poder eliminar por completo el perfil del presidente en funciones de los Estados Unidos. Y Facebook ha hecho exactamente lo mismo. Facebook también, con la excusa de que es que Trump incitó a lo del Capitolio, cosa que no es verdad, también han prohibido a Trump publicar nada en su cuenta de Facebook. Llevo diciendo esto muchísimos años, pero las redes sociales tienen un monopolio, como es el caso de Twitter, como es el caso de Facebook, no deberían tener la posibilidad de eliminar cuentas sin ningún tipo de razón, únicamente porque ellos pueden hacerlo y punto. Quien único debería ser capaz de eliminar una cuenta sería un tribunal, un juez que sea capaz de ser totalmente neutral y honesto con las cosas que ve, no un equipo de moderación de payasos que no tienen ni idea de lo que están moderando y moderan únicamente porque no les gusta esa opinión política. Porque llega un momento que las redes sociales ya no son una empresa privada y punto, sino que constituyen un derecho básico de libertad de expresión. Pues estas redes sociales han llegado al momento en el que ya abarcan la mayoría de nuestro tiempo. La mayoría de tiempo que nos pasamos vivos, no vamos a la calle y vociferamos nuestras opiniones y decimos, ¡ay, por qué hay que hacer no sé qué! No, lo hacemos en redes sociales, con lo cual nuestra expresión viene a través de estas empresas, que si controlan como ellos quieren nuestra opinión, controlan todo. Twitter y Facebook han puesto el puño sobre
sobre la mesa y han dicho: somos más poderosos el presidente de Estados Unidos. Pero se atreven a hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque saben que a Trump le quedan nada más que 2 semanas todavía en el poder. Lo hacen porque saben que ahora tanto el Congreso como la presidencia va a ser controlado por la izquierda, con lo cual saben que pueden hacer esto y salirse perfectamente con la suya. Lo han hecho de la misma manera que llevan durante un montón de tiempo, estos 4 años, tirando un montón de cosas sobre Trump que honestamente no es verdad. De hecho, en mi anterior vídeo todavía había comentarios de gente diciendo: porque Trump es el presidente más racista. Mira, puedes decir a Trump un montón de cosas, ¿vale? Tiene un montón de cosas malas, pero específicamente decir que Trump es racista es falso, no es cierto. Nunca ha dicho una sola cosa racista, no es verdad. Y sé que me vais a ir siempre con las mismas tonterías siempre, porque si dijo de los mexicanos no sé qué. De nuevo, te refería a la gente que emigra de manera ilegal, no a la gente que entra con su pasaporte a través de la frontera normal y luego a lo mejor se queda más tiempo del que tenían permitido. No, habla de la gente que entra sin ningún tipo de documentación a través de la frontera. ¿Para qué? Para hacer cosas ilegales. Porque si tú vas a Estados Unidos solo para emigrar, para poder trabajar, entras como las personas normales por la frontera y a lo mejor luego te quedas más tiempo del que en teoría deberías permitirte. Pero siempre han hecho esta campaña increíble para tratar de repetir un millón de veces las cosas que no son. Y luego cuando lo buscas, ves realmente lo que dijo, es que hay una información totalmente diferente a la que realmente es. Y ahora se están aprovechando eso también, hasta el punto que directamente le cortan sus vías de comunicación. Repito, puedes criticar a Trump en un millón de cosas, yo lo he hecho, pero si lo haces, por lo menos que sean las cosas que son de verdad, no a dedicarte a decir burradas que no tienen ningún tipo de sentido. Y si te piensas y te alegras de que a Trump le hayan eliminado las cuentas, que sepas que el siguiente eres tú, porque si ni el presidente de los Estados Unidos es capaz de enfrentarse a estas megacorporaciones que pueden eliminar sus perfiles así de rápido, ¿tú te crees que vas a poder hacer algo en contra de estas megacorporaciones? No. Incluso aunque estés completamente en contra de todo lo que dice Trump, no deberías alegrarte de esto. Deberías sentir miedo de que Twitter permita que verdaderos dictadores, que sí que han provocado cosas horribles, estén en su plataforma verificados, mientras que elimina la cuenta al presidente en funciones de los Estados Unidos, literalmente inventándose lo que dijo, porque nunca incitó a nada de eso. De verdad, deberías tener miedo de la clase de sociedad que nos espera, controlada por auténticos monopolios. De hecho, es gracioso porque yo siempre ando criticando a YouTube y cómo sus políticas muchas veces nos afectan, pero al final de la única plataforma de la que no ha sido eliminado Trump es YouTube. Bueno, a lo mejor cuando subo este vídeo ya es diferente, ¿no? Pero de verdad es muy absurdo. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que ni siquiera tiene mucho sentido a nivel económico para estas empresas, porque Trump ha sido el presidente que ha hecho la rebaja más bestial en impuestos a las empresas. Les ha hecho ganar a todas estas empresas que ahora le están censurando miles de millones, pero aún así le censuran. ¿Y por qué? No es por interés económico, es porque esta gente ha pasado a ser exactamente lo mismo que critica. Es exactamente igual que la religión de extrema derecha. Se comportan de la misma manera. Unos porque creen en Dios y en su demonio, y otros porque creen también en sus dioses y en sus demonios. Pero al final ambos bandos son igualmente hipócritas e igualmente radicales, mientras se piensan que el otro es el malo. Pero ¿sabéis lo peor del tema? Que ambos bandos, cuando no estás de acuerdo con ellos, lo que hacen es acusarte de que eres del otro bando opuesto. En lugar de pensar que eres un punto gris intermedio, como me ocurre a mí, definitivamente cada vez que veo comentarios en mi contra en YouTube, me acusan siempre de lo opuesto. Cuando critico cosas de la derecha, me dicen que soy un progre. Y cuando critico cosas de los progresistas, me dicen que soy un facha y otras burradas de la derecha. Literal, esta gente son peores que los más radicales religiosos y estarán dispuestos a acusarte a ti de ser lo opuesto si no coincides en una cosa con ellos. Se inventarán todo lo que has dicho para tratar de bajar valor a tu argumento y se alegrarán si te censuran de las redes sociales, pensándose que ellos no van a ser los siguientes. Creo honestamente que esto es un hecho histórico y que vale la pena compartir esta reflexión con la gente para que piensen un poquito antes de alegrarse de este tipo de cosas. Creo que es momento en el que todos deberíamos reflexionar y honestamente poner un control a estas empresas y que no sean capaces de eliminar cuentas, porque eliminar cuentas representa, a mi ver, a día de hoy, una violación del derecho humano básico de libertad de expresión. Y quien único debería ser capaz de eliminar una cuenta de estas redes sociales debería ser un juez. También estas cuentas deberían estar todas vinculadas a una persona. Nada de cuentas anónimas y que todo el mundo tenga que acceder a su cuenta con su identificación. Pero que un equipo de payasos que acaban de entrar al equipo de moderación de la red social que sea, sean capaces de eliminar por completo toda la cuenta, inclusive la cuenta del presidente de los Estados Unidos, creo que es algo extremadamente peligroso. Por desgracia, esto ha ocurrido al final de su mandato, pero hacen falta leyes para impedir que cosas como esta puedan volver a ocurrir. La división de poderes es súper importante en el gobierno. ¿Por qué no es igual de importante también en las redes sociales? ¿Por qué una red social
social tiene todo el poder absoluto para hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué no hay división de poderes ahí? El poder absoluto corrompe completamente. No olvidéis compartir este video con vuestros amigos si os gustó. No olvidéis también que si queréis seguir viendo mis vídeos tenéis que no solo suscribiros, sino ver mi canal directamente. Tenéis que entrar directamente en mi canal, porque si no entráis directamente, pues YouTube, si os pasáis incluso una semana sin ver mis vídeos, nunca más os va a volver a recomendar mis vídeos. Así que no olvidéis visitar mi canal si queréis seguir viendo mis vídeos. Súper importante. Mi audiencia nunca va a crecer. De hecho, siempre estamos bajando en suscriptores, porque la única manera en la que la gente pueda ver mis vídeos es si tú los compartes. Pues YouTube nunca va a recomendar mis vídeos a nuevas audiencias. Está en tu mano. Te mando un abrazo muy grande y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.